Supercrack Estrella presenta Michael Jackson, viajero del tiempo, Uri Geller y los ovnis de Israel. Debido a que lo que hizo desafió las leyes de la física, sus demostraciones de doblar cucharas fueron recibidas con escepticismo por la comunidad científica, especialmente por algunos que afirmaban que se trataban de engaños y juegos de manos. Los poderes psíquicos de Geller comenzaron cuando tenía 5 años. Estaba jugando solo en el patio trasero de su casa en Tel Aviv cuando una misteriosa luz cegadora descendió sobre él y golpeó su frente. Perdió el conocimiento. Un libro describió la luz como un ovni que aterrizó en el patio trasero de la casa de los Gellers, presenciado por un vecino. Después de esa experiencia, las cucharas de metal que sostenía mientras comía se doblaban, las llaves de la casa y los anillos de los dedos se agrietaban. Esto le ocurrió a Uri Geller en el año 1951, un año donde ocurrieron muchas cosas misteriosas. Uri Geller, el gran amigo de Michael Jackson, al que le contó secretos muy delicados. Si Michael Jackson está vivo, de seguro que Uri Geller lo sabría. Investigando la vida misteriosa y secreta de Uri Geller, podremos saber hasta qué punto es cierta la teoría de que Michael Jackson está vivo en la Antártida. La capacidad de Uri Geller para doblar cucharas mediante poderes paranormales es inversamente proporcional a su vista para los negocios. 3 semanas después de la muerte de Michael Jackson, con quien le unía una estrecha amistad, el ilusionista de origen israelí ya ha empezado a rentabilizar la muerte del rey del pop. Geller, de cuya renovación de votos fue padrino el cantante, va a hacer públicas filmaciones de su archivo personal en un documental que se titulará Mi amigo Michael Jackson, la historia de Uri, que producirá y distribuirá la IDF. El público tendrá así la oportunidad de ver a Jaco comprando en los almacenes Arrows abiertos a medianoche para él y visitando el campo de fútbol del Exeter. Es el Michael Jackson real. El que un puñado de amigos tuvimos el privilegio de conocer. Relajado, divertido, cariñoso, inteligente, sincero y auténtico. En medio siglo de carrera como mentalista, Uri Geller puede presumir de haber hecho migas con artistas como Salvador Dalí, Michael Jackson o John Lennon. Amigos que le regalaron objetos muy personales, como el huevo de oro que el músico de los Beatles le entregó tras confesarle que lo había recibido de manos extraterrestres. Ahora, el hombre que se hizo famoso en 1975 en España por doblar cucharas con el poder de su mente frente a más de 20 millones de espectadores, pausa dramática para que los actuales directivos de televisión puedan suspirar con anhelo, ha decidido reunir sus tesoros en un museo que lleva su nombre. Ubicado en una antigua fábrica en Jaffa, en Israel, la muestra cuenta con algunos objetos míticos como las pipas de fumar de Albert Einstein, las esposas de Houdini, el encendedor de cigarros de Winston Churchill o el perfume Chanel N5 de Marilyn Monroe. También hay un microscopio para observar de cerca una cuchara doblada sobre la cabeza de un alfiler, obras del microartista británico Graham Short o imágenes talladas de Geller y Michael Jackson. Hasta una bola de cristal que le regaló Salvador Dalí tras confesarle que había pertenecido a Leonardo da Vinci. Una réplica del Salvator Mundi de da Vinci, colgada de una de las paredes del museo y en la que se ve a Jesucristo con una esfera en la mano, le sirve a Geller para explicar la historia. Cuando Dalí me la regaló no me lo creía. La acepté amablemente y la puse en el techo de mi Cadillac, que pasó por muchos museos, incluido el de Israel. En el año 2011, el ilusionista leyó un artículo en un periódico inglés sobre una pintura de Leonardo da Vinci recién descubierta, Salvator Mundi. Me caí de espaldas cuando vi lo que Jesús tenía en la mano. Es el cristal que me dio Dalí. Explica mi amigo Salvador Dalí. Geller cuenta que a principios de la década de 1970, Dalí le dijo que quería reunirse con él. Había pintado cucharas dobladas en la década de 1930 y no creía que realmente yo pudiera doblarlas. Así que decidió traerme una cuchara de oro. La sostuvo en sus manos, yo puse mi dedo sobre ella y se dobló. Eso le asustó, pero nos hicimos muy buenos amigos y luego me hizo muchos regalos. Entre ellos se encuentra la bola de cristal que, según Dalí le contó a Geller, había pertenecido a Leonardo da Vinci y se podía encontrar en el cuadro Salvator Mundi. Una foto en blanco y negro colgada en otro rincón del museo muestra a los visitantes la humilde casa donde Geller pasó su infancia, no muy lejos de Tel Aviv. El célebre ilusionista, que nació en 1946, explica cómo de pequeño ya apuntaba maneras y con 5 años demostraba sus habilidades mentales en el colegio. Los maestros se asustaron un poco. Podía mirar el reloj de pared y moverlo con el poder de mi mente. Esto ocurrió en 1951 gracias al poder de los extraterrestres que según mi propia teoría son demonios ángeles caídos.
El año que los ángeles caídos le dieron el poder a un niño de 5 años llamado Uri Geller fue el año 1951, en ese mismo año las luces de Lubbock fueron una formación inusual de las luces vistas sobre la ciudad de Lubbock, Texas, entre agosto y septiembre de 1951. El incidente de las luces de Lubbock recibió la publicidad nacional y se mira como uno de los primeros casos grandes de objetos voladores no identificados. La primera observación publicitada de las luces ocurrió el 25 de agosto de 1951, alrededor de las 21 horas. 3 profesores del Texas Technological College, ahora Texas Tech University, ubicados en Lubbock, estaban sentados en el patio trasero de uno de los hogares del profesor cuando observaron que las luces volaban sobre sus cabezas. Un total de 30 luces, tan brillantes como estrellas pero más grandes en tamaño, volaron sobre el patio en cuestión de segundos. Los profesores descartaron de inmediato a los meteoros como posible causa de los avistamientos, y cuando hablaron de su avistamiento, un segundo grupo similar de luces voló sobre sus cabezas. A finales de 1951, algunos de los generales de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos manifestaron su descontento por las investigaciones sobre objetos voladores no identificados realizadas por el proyecto Grudge. Dirigido por Robert Schneider, este favorecía las hipótesis extraterrestres para explicar los avistamientos ovni. El proyecto Libro Azul ocuparía su lugar en 1952, su lugar con el objetivo de investigar todos aquellos encuentros que pudiesen convertirse en una amenaza para la seguridad nacional. Eran los años de la Guerra Fría y del advenimiento de la amenaza nuclear. Faltaba apenas un año para que Joseph Stalin muriese y Dwight Eisenhower se convirtiese en presidente de Estados Unidos. La noche del 24 de junio de 2009, Michael Jackson recibió una llamada. Después de colgar, el artista parecía sobresaltado. Nada más bajar a la primera planta de su casa, emitió un grito lastimero y preocupante. «Me van a matar». Así lo recordaba, al menos, el testigo de aquel sollozo, su hijo Prince. Él fue la persona que declaró haber vivido ese momento justo horas antes de que el rey del pop muriese. Y en el caso de que hubiese existido una conspiración para matarle, ¿cuál sería la razón? ¿Michael Jackson era incómodo para el establishment? Geller ha sido constantemente ridiculizado por los medios de comunicación, sin embargo, en 2017 fueron desclasificados documentos que revelan que el psíquico israelí había colaborado con la CIA en el programa secreto Stargate, que tenía como objetivo explorar la visión remota, un sistema por el cual los espías psíquicos mediante experiencias fuera del cuerpo podrían observar personas o ubicaciones en lugares lejanos. Esta es parte de la emocionante vida de Uri Geller, pero muy poca gente sabe que también colaboró con la NASA. Extraterrestres en refrigeradores. Según informa el periódico israelí The Jerusalem Post, Uri Geller conoció y se hizo amigo de Edgar Mitchell, el astronauta de la NASA que aterrizó en la Luna en 1971 como parte de la misión Apolo 14, una amistad que fue documentada por Mitchell antes de su muerte en 2016. Y fue durante esta relación que Mitchell le pidió que se reuniera con Wernher von Braun, el legendario ingeniero aeroespacial estadounidense nacido en Alemania. Von Braun era un nazi, el padre de los cohetes, lo llamaban, dijo Geller al The Jerusalem Post. Hizo los cohetes B-2. Kennedy había argumentado para traerlo a los Estados Unidos para que pudieran usar su mente. Al principio dudaba en reunirme con él. Quiero decir, ¿cómo podría? Un judío israelí que tenía una familia asesinada en el Holocausto. Pero finalmente, mi curiosidad superó mis emociones. Geller y su mejor amigo, Chip Strand, quien se convertiría en su cuñado, viajaron al centro de vuelo espacial Goddard de la NASA en Maryland. Mientras estaba allí, Geller le dio a Strand su cámara espía alemana Lennox, que afirmó haber usado mientras trabajaba para la CIA. Con esta cámara, Strand tomó fotografías de Geller, Mitchell, von Braun y más. Von Braun no quería creerle a Geller al principio. Dijo que se enteró de mis poderes y me dijo que si se quitaba el anillo de bodas del dedo y lo ponía en la palma de la mano y yo podía doblarlo mientras estaba allí, me creería, relató Geller. Y lo hice, completamente. Después de esto, llevaron a Geller a la oficina de von Braun y le dieron un trozo de metal de una caja fuerte. Era respirable, tridimensional y de un color que nunca había visto antes, pero era de metal, explicó el psíquico israelí. Le puse la mano y me di cuenta de inmediato de que no era de este planeta. Von Braun dijo que tenía razón, y que era de un ovni estrellado. Geller nunca supo de dónde era el ovni, aunque dijo que tenía sospechas sobre el Área 51, la famosa instalación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Nevada.
Después de eso, Von Braun lo llevó a un edificio secreto. Después de ponerse un equipo de protección similar al que se usa en la Antártida, accedieron a una sala refrigerada especial. Esta, sin embargo, es mi línea roja, recordó Heyer. No puedo decirte lo que vi allí. Pero usa tu imaginación. ¿Qué podrían haber estado refrigerando? Heyer reconoce que siempre había creído en los ovnis, desde su encuentro de niño en Tel Aviv. Pero sostiene que más personas lo saben, y que un grupo selecto de personas poderosas, incluido el ex primer ministro Benjamin Netanyahu y los ex presidentes Barack Obama y Donald Trump, saben mucho más de los extraterrestres de lo que dicen. En este sentido coincide con las recientes declaraciones del ex jefe de la Agencia Espacial Israelí, Haim Esed, quien reveló la existencia de una federación galáctica en colaboración con algunos países de la Tierra. Realmente, no importa si lo que dice Heyer es verdad o no, siempre ha tenido sus partidarios y detractores. Lo que está claro es que cada una de las revelaciones hechas por el psíquico israelí han acabado demostrándose mediante documentos desclasificados. También hay que decir que el entonces ministro de Defensa israelí Moshe Dayan pidió a Heyer que bloqueara el sistema de radar de los árabes con sus poderes psíquicos durante la Guerra de los 6 días, y que tanto la CIA como el MI6 lo usaron como espía. Por lo que la última revelación del psíquico también podría ser verdad. Agregamos este artículo al respecto de la visualización remota, involucrando a Uri Geller en esos años de la llamada Guerra Fría. Proyecto Stargate. Experimentos humanos de la CIA con control mental. El proyecto Stargate suena como algo fuera de este mundo, y de alguna manera lo es. No se refiere a agujeros de gusano ni a la exploración de otros planetas, sino a un programa financiado por la CIA que se centra en la psicoquinesis y la percepción extrasensorial, ESP. El proyecto Stargate fue un programa de varios millones de dólares promulgado por la CIA en el apogeo de la Guerra Fría para intentar adelantarse a la Unión Soviética en los poderes de la mente. Este programa exploró la lectura de los pensamientos de alguien, la telepatía, la predicción del futuro y la capacidad de ver un lugar o un tiempo de forma remota, sin estar realmente allí. Aún no está claro si la Unión Soviética participó o no en proyectos de ESP, ya que continúan siendo más cautelosos en la publicación de documentos oficiales de la Guerra Fría. Lo que está claro es que la CIA creía que la Unión Soviética estaba participando en este tipo de proyecto y se movió para crear su propio prototipo estadounidense de investigaciones y experimentos similares. Aunque esto pueda parecer una tontería hoy en día, es importante recordar el contexto de la época. Tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviética, una cosa estaba clara. Si un país estaba probando algo nuevo, el otro país tendía a hacer lo mismo para asegurarse de no quedarse atrás con ningún tipo de innovación tecnológica. Por lo tanto, en 1972, la CIA liberó fondos para un programa conocido como Scanate, y la investigación financiada por el gobierno sobre el control mental estaba oficialmente en marcha. Probando Uri Geller. La investigación y las pruebas de visualización remota se iniciaron rápidamente en 1972 en el Instituto de Investigación de Stanford, ESRI, en Menlo Park, California. Los físicos Russell Targ y Harold Puthoff comenzaron a hacer pruebas a personas que consideraban individuos dotados y psíquicos. Una de las personas más conocidas probadas en esta primera fase del proyecto Stargate fue la celebridad psíquica Uri Geller. Conocido por su habilidad para doblar cucharas, la CIA lo reclutó debido a sus supuestas habilidades psíquicas. Durante 8 días en agosto de 1973, Geller estuvo encerrado en una habitación mientras la CIA hacía varios experimentos con él para probar sus habilidades sobrenaturales. Estos experimentos probaron la capacidad de Geller para ver dibujos ocultos, encontrar metal enterrado y doblar cucharas con su mente. Como resultado del éxito de Geller en este período experimental, la CIA concluyó que Geller había demostrado su capacidad de percepción paranormal de una manera convincente y ambigua. Lo que recuerdo de este ya legendario personaje de Uri Geller, es de que leí en un libro donde él afirmaba que Dios era una supermáquina de inteligencia artificial, una supercomputadora que sobrevolaba en un espacio X. He tratado de hallar esta info, pero ya perdí el hilo de hace años. Pero más bien creo que esa supermáquina de inteligencia artificial es el diablo y que durante milenios las élites esperaron en el tiempo para traer esa supermáquina de inteligencia artificial del espacio para traerla a la Tierra y poderla incorporar a robots humanos. A mediados de la década de 1980, Geller fue descrito como multimillonario y afirmaba prestar servicios de radiestesia para grupos mineros por una tarifa estándar de $1 millón.
22 En junio de 1986, el Australian Skeptic informó que Geyer había recibido $250.000 y una opción de compra de 1.250.000 acciones de Sanex a 20 centavos de dólar cada una hasta el 5 de junio de 1987. 23 Sin embargo, no se habían encontrado diamantes en el yacimiento identificado por Geyer. El presentador de televisión británico Noel Edmonds solía usar cámaras ocultas para grabar a famosos en situaciones similares a las de la cámara oculta en su programa Noel's House Party. En 1996, Edmonds planeó una escena en la que los estantes se caían de las paredes de una habitación mientras Geyer estaba dentro. Las cámaras grabaron imágenes de Geyer desde ángulos inesperados y lo mostraron agarrando firmemente una cuchara con ambas manos mientras se levantaba para mostrar que la doblaba. Geyer haciendo un truco doblando cucharas en un centro comercial de Suiza. 2005 Geyer protagonizó la película de terror Sanitarium, 2001, dirigida por Johannes Roberts y James Eaves. En su biografía de Geyer, Uri, un diario del misterio de Uri Geyer, 1974, Puharich afirmó que, junto con Geyer, se había comunicado con computadoras superinteligentes del espacio exterior. Según Puharich, las computadoras enviaban mensajes para advertir a la humanidad de la probabilidad de un desastre si los humanos no cambiaban sus hábitos. El psicólogo Christopher Evans, quien reseñó el libro en New Scientist, escribió que, aunque Puharich creía cada palabra que había escrito, el libro era crédulo y que aquellos seguidores de Geyer que esperaban haberlo usado como munición para impresionar a los escépticos eran los más decepcionados. James Randi ha escrito que la biografía contenía teorías absurdas, pero fue tanto un estímulo como un lastre para Geyer. En 1992, se le encargó a Geyer que investigara el secuestro de la modelo húngara Elga Farkas. Predijo que la encontrarían sana, pero nunca la encontraron y se cree que fue asesinada. 42 Geyer era amigo de Bruce Bursford y lo ayudó a entrenar su mente durante algunos intentos de batir récords de velocidad en ciclismo en la década de 1990. Las actuaciones de Geyer, como la duplicación de dibujos y el doblado de cubiertos, suelen tener lugar en situaciones informales, como entrevistas televisivas. Al principio de su carrera, permitió que algunos científicos investigaran sus afirmaciones. Cuando la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, puso a prueba sus supuestas habilidades en 1973, los investigadores concluyeron que Geyer había demostrado su capacidad de percepción paranormal de forma convincente e inequívoca. Pero de toda esta información aún no hemos encontrado si Uri Geyer sabe si Michael Jackson está vivo, pero podemos deducir que Geyer sabe todos los secretos de esta realidad Matrix que pudo compartir con Michael Jackson. El mismo año que murió Michael Jackson en el 2009, Uri Geyer se compró una isla y se apartó un poco de este mundo. El 11 de febrero de 2009, Geyer adquirió la deshabitada isla Lamb, de 100 por 50 metros, frente a la costa este de Escocia, conocida anteriormente por sus juicios de brujas y playas que, según se dice, Robert Louis Stevenson describió en su novela La Isla del Tesoro. Geyer afirma que en la isla se encuentra enterrado un tesoro egipcio, traído allí por Escota, la hermanastra mitológica de Tutankamón en la mitología irlandesa, hace 3500 años. Afirmó que lo encontraría mediante la radiestesia. Geyer también afirmó haber fortalecido los poderes místicos de la isla enterrando allí un orbe de cristal que perteneció a Albert Einstein. Esto ocurrió unos meses antes de la muerte de Michael Jackson, lo que me hace pensar que estaban preparando la falsa muerte de Michael Jackson en esta isla. Geyer buscó declarar a Lamb como la República de Lamb, una micronación. This era una gira musical de residencia prevista de 50 conciertos de Michael Jackson, que se tenía que haber celebrado en el O2 Arena de Londres. Estaba pensada para comenzar el 13 de julio de 2009 y continuar hasta el 6 de marzo de 2010. Sin embargo, con todas las entradas de los conciertos vendidas, Jackson sufrió un paro respiratorio y murió debido a ello, a menos de 3 semanas para el comienzo de la gira. Jackson anunció oficialmente los conciertos en una conferencia de prensa en el O2 Arena y afirmó que This Is It iba a ser su última gira de conciertos. AEG Live, promotora de This Is It, dio a conocer un video promocional que ocupaba un corte comercial entero, estableciendo un récord para la IDF. Poco más de 3 minutos y medio duró la última aparición pública de Michael Jackson. Y apenas pudo pronunciar unas pocas frases, interrumpido por el griterío de sus entusiasmados seguidores. El 5 de marzo de 2009, el rey del pop había convocado a los medios y a sus fans en el O2 Arena de Londres.
Podemos pensar que si Uri Geller tenía residencia en Inglaterra, pudo tener un encuentro con Michael Jackson el día 5 de marzo de 2009. Solo hacía un mes que Uri Geller había comprado la isla. Se dice que cuando Robert Louis Stevenson escribió La Isla del Tesoro, el clásico literario de capa y espada, se inspiró en las visitas que hizo de niño a la isla de Fidra, una de las 3 islas rocosas del estuario del Forth, frente a la costa escocesa de North Berwick. El joven Stevenson desconocía los mitos, leyendas y misterios que supuestamente albergaba otra isla, situada a casi 2 kilómetros al este. Conocida como Lamb, apenas atrae la atención de los remeros, ocasionales observadores de aves y amantes de la fauna. Pero podría convertirse en una verdadera isla del tesoro por sí misma. Pero fue la intrigante, algunos dirán que dudosa, afirmación de un estudioso aficionado de la historia la que cautivó la imaginación de Geller y le convenció de que tenía que comprarla. Porque, según el investigador de origen escocés Jeff Nisbet, Lamb tiene similitudes inexplicables con las pirámides de Giza. Nisbet señaló la disposición de Lamb y de las 2 islas a ambos lados, que, según él, refleja exactamente la de las 3 pirámides. El preciso diseño geométrico de las pirámides ha sido durante mucho tiempo una fuente de fascinación para matemáticos y egiptólogos. De hecho, Nisbet no fue la única persona que planteó la idea de los vínculos escoceses con el antiguo Egipto. La princesa egipcia, una crónica del siglo XV, descrita por la Biblioteca Nacional de Escocia como probablemente el relato medieval más importante de la historia temprana de Escocia, afirma que Egipto dio origen a la nación escocesa. Afirma que Escocia fue fundada en realidad por la princesa escota, la hija exiliada del faraón cuyo ejército, en el relato bíblico, se ahogó persiguiendo a Moisés y a los israelitas a través del Mar Rojo. Una figura notable que da gran importancia a esta historia es el magnate de origen egipcio Mohamed Al-Fayed, residente en el Reino Unido desde mediados de los años 60. Al-Fayed es un ferviente partidario de la independencia de Escocia y se ha ofrecido a ser el primer presidente de una Escocia soberana. Hace poco mi buen amigo Fableton les explicó con lujo de detalle todo eso de los viajes en el tiempo, con todo y diagramas, cosa que a mí me da hueva hacer y pues yo los haré en Paint. Bueno, pues esta fotografía de una estatua del antiguo egipcio y nos hace suponer que Jackson poseía tecnología para viajar en el tiempo. A lo mejor el vídeo de Remember the Time, ambientado con tema egipcio, era una manera de decirnos que ya estuvo ahí, que después regresó y murió felizmente, bueno eso dicen, entonces esto nos haría pensar que nosotros vivimos en una nueva línea del tiempo y ni siquiera lo sabemos. Gracias Michael Jackson. Es decir, imaginemos que Jaco tiene en su poder una nueva tecnología muy novedosa y muy cara, que solo alguien como él con tanto poder, dinero y deudas, las cuales nunca pagó, podría adquirirla. Esa tecnología es una máquina del tiempo. Entonces decide viajar al pasado y conocer el antiguo egipcio, y viaja a la isla comprada por su amigo Uri Geller con una máquina del tiempo. Entonces decide viajar al pasado y conocer el antiguo egipcio, ahí fabrican una escultura de él y regresa al futuro, justo en el momento en que hizo su primer viaje, para luego contarnos su hazaña por medio de un vídeo y después morir felizmente. También en esta nueva línea del tiempo alterna, se hace el descubrimiento de la escultura muy similar a Jaco. Pero entonces el segundo Jackson al regresar al antiguo egipcio se encontraría con el primer Jaco, el mismo que se encuentra en el futuro, justo cuando se va el segundo Jackson, entonces habrían 2 Jacos en el antiguo egipcio y si estos 2 no se mataran y regresaran al futuro justo cuando el tercer Jaco viajara al pasado, en esta nueva línea del tiempo habrían 2 Jacos en el futuro y 2 máquinas del tiempo y así sucesivamente creando una paradoja, de 2, 3, 4, a la N Jacksons, teoría que después me gustaría comentar pero por cuestiones de tiempo ahora no se puede y se podría demostrar por el principio de inducción matemática pero PSSS da paja. Cosa que si Jackson pudo haber predecido, entonces puede haber sucedido lo siguiente. Después de hacer el primer viaje, el Jackson original regresa antes de que el Jackson de la nueva línea del tiempo compre la máquina del tiempo y lo asesina, después el Jackson original muere felizmente, y se evita la paradoja de Jackson a la N. También otra teoría puede ser que Jaco en vez de haber muerto como todos lo suponemos, regresó al antiguo egipcio y se crea entonces una nueva línea del tiempo, ahí los egipcios hacen una escultura de él, después de unos cuantos miles de años nace el Jaco de la nueva línea del tiempo, pero el Jaco de la primera línea del tiempo regresa al futuro y justo antes de que el otro Jaco viaje al pasado es asesinado por el Jaco original y todos pensamos que fue su médico quien lo asesinó, pero en verdad fue él mismo y entonces Michael seguiría vivo en esta nueva
nueva línea del tiempo y vive en el anonimato con 2 máquinas del tiempo, con la que viajo y la que compro en esta nueva línea del tiempo, más vale a que sobre a que falte, y descubren una escultura del antiguo egipcio muy parecida al Jaco antes de su muerte y lo consideran una simple casualidad. ¿Será Michael Jackson viajero del tiempo? Pues esta fotografía de una estatua del antiguo Egipto, me hace pensar que Jackson posee tecnología para viajar en el tiempo. A lo mejor el video de Remember the Time, ambientado con tema egipcio, era una manera de decirnos que ya estuvo ahí. El antiguo propietario de los lujosos almacenes Harrods guardaba un ejemplar de esta crónica en su oficina y se lo contó a Heyer cuando ambos se conocieron en 2010. Más tarde, Al-Fayed le envió otro ejemplar como regalo. Heyer dice que, según lo que recuerda, Al-Fayed le contó la historia de que Escota ancló su barco frente al Lamb y enterró allí un tesoro. Aunque no hay pruebas documentales de ello, Heyer, que al parecer hizo una fortuna con la prospección de empresas petroleras y mineras mediante la antigua práctica de la radiestesia, dice que empleará el mismo método para buscar el tesoro. La isla forma parte de una zona de protección especial, lo que significa que las excavaciones están descartadas, aunque un equipo de arqueólogos de campos de batalla se ha ofrecido a explorarla. El tesoro no es lo único que podría contener la isla. Heyer, un autodenominado mistificador, cree que los huesos de las víctimas de los infames juicios por brujería de Nordberwick en la década de 1590 podrían haber acabado allí también, transportados desde el continente por autoridades supersticiosas. Sin embargo, los expertos afirman que todas las pruebas conocidas apuntan a que los restos fueron enterrados cerca de donde las víctimas fueron quemadas en la hoguera. Uno de los objetos favoritos de Heyer en su museo de Jaffa es un antiguo juego de 6 esferas de cristal fino, verdes, plateadas y doradas, conocidas como bolas de bruja. Este tipo de objetos se colgaban en los hogares de las Islas Británicas en el siglo XVII para ahuyentar a los malos espíritus. Algunas de estas conexiones fueron identificadas por Nisbet, quien afirmó que Lamb se encuentra en una confluencia de líneas ley, supuestas vías de energía que unen lugares de importancia histórica. Una de ellas atraviesa Lamb desde la isla de Mayo, supuesto lugar de enterramiento del legendario rey Arturo, hasta la colina de Tara, en Irlanda, supuestamente un antiguo lugar de coronación de monarcas y cargado de mitología. La piedra y el himno. Según la tradición irlandesa, la famosa piedra del destino, o piedra de Scone, fue traída de Jerusalén a Tara en el siglo VI a.C. por el profeta Jeremías, y la hija del último rey de Judá. Esta historia fue relatada en un discurso en la Cámara de los Lores británica por Lord Brabazon de Tara en 1951. Diario El Comercio. Todos los derechos reservados. El mismo año al que los ovnis le dieron el poder a Uri Geller, se dice que la piedra fue utilizada como almohada por Jacobo en el relato bíblico y que posteriormente se guardó en el templo del rey Salomón. Se afirma que la piedra fue llevada de Irlanda a Scone por invasores escoceses, antes de ser robada y llevada a Inglaterra por orden del rey inglés Eduardo I el 8 de agosto de 1296. Este es el día elegido por Heyer en reconocimiento a la orgullosa historia de Escocia para declarar la condición de estado de Lamb. Heyer también ve una señal en un curioso hallazgo realizado por arqueólogos bajo el edificio de la época otomana que ahora alberga su museo en la antigua Jaffa. Desenterraron entre cientos de artefactos un ladrillo escocés de Ford fabricado en la costa de la isla de Lamb, después de que, según dice, percibiera algo enterrado allí utilizando sus habilidades de adivinación. Heyer califica el descubrimiento del ladrillo de sincronicidad. Podría decirse que la sincronización también jugó un papel cuando Heyer intentaba encontrar un himno para su estado semi-independiente. Dice que no es un acto político y que las leyes de su tierra seguirán siendo las vigentes antes. El año pasado, el amigo de Heyer, el mentalista y lector de mentes escocés Dreun Cadam, originario de East Lothian, condado al que pertenece Lamb, realizó la primera grabación de una pieza musical llamada Overland. Hizo que le pusieran una nueva letra a la canción que compuso su bisabuelo, James Russell, en 1909. Unos 2 días después, Uri me preguntó si conocía a algún compositor, ya que estaba buscando un himno para su isla, y eso estaba ahí, dice Mkadam, que se lo ofreció a Heyer. Me alegró el mero hecho de escuchar la melodía después de todos estos años, y me encanta que se utilice en un proyecto tan cercano.
Desde entonces, Nkadam ha descubierto que su bisabuelo, fallecido en 1928, está enterrado en el cementerio del Arkal, al sureste de Glasgow, y, a sugerencia de Heyer, planea tocar el himno, llamado Mi Isla, desde su hipone en la tumba de Russell. Una noche en Lamb. Heyer pasó una noche en Lamb en 2010 junto con su cuñado Ship Stranian y Strangheway, un aventurero originario de Yorkshire que tiene el honor de haber dormido en las 162 islas de Escocia. Heyer describió su experiencia en este trozo de roca basáltica como dura, helada e incómoda, pero merece la pena por todos los dolores y molestias. Princesa Escota. La princesa egipcia que fundó Brigantium y desde Galicia llegó a Irlanda. La historia de la princesa Escota, que llevó la piedra del destino a las Islas Británicas, no sin antes fundar lo que luego se convertiría en A Coruña. El 2 de junio de 1953 Isabel II de Inglaterra y I de Escocia era coronada en la Catedral de Westminster en Londres. El arzobispo de Canterbury colocaba sobre la reina la corona de Gran Bretaña mientras la monarca se encontraba sentada sobre una piedra colocada sobre el trono real. La piedra, robada por el rey Eduardo I a Escocia en el siglo XI y conocida como Piedra del Destino o Piedra Scone, ha sido utilizada durante siglos para coronar a faraones de Egipto y a los reyes de Irlanda, Escocia e Inglaterra. Se dice que es la piedra que aparece en el libro del Génesis, utilizada como almohada por Jacob y que tenía propiedades mágicas. Cuenta el Génesis bíblico que esta piedra, de unos 66 centímetros de largo, 28 centímetros de ancho, 42 centímetros de alto y 152 kilogramos de peso, sirvió de almohada a Jacob durante la noche en la que soñó con la escalera que unía el cielo con la tierra, por la que ascendían y descendían los ángeles de Dios, la escalera de Jacob. Jacob llevaría la piedra consigo a Egipto, donde permanecería hasta el momento en que se inicia el éxodo a la tierra prometida de los judíos. Según la leyenda, Moisés lleva consigo la piedra al abandonar Egipto, pero los soldados del faraón consiguen arrebatársela, pasando a manos de los egipcios que, durante siglos, la usarían para las coronaciones de sus faraones. El tiempo pasa hasta que llega a Egipto un joven rey griego expulsado de sus tierras, que se enamora de Escota, pretendida por nobles y sacerdotes del imperio e hija, nada más y nada menos, que del faraón Akenatón y Nefertiti. Por motivos que se desconocen, los dos enamorados huyen de Egipto y ponen rumbo hacia el oeste, llevando consigo la piedra del destino. Recorren el norte de África, cruzan las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar, atraviesan la península ibérica y se establecen en las tierras conocidas en la actualidad como Galicia. Allí fundan la ciudad de Brigantium, que muchos asocian con A Coruña o con Betanzos. Desde Galicia se embarcan en busca de una tierra en la que asentarse. Pasan por Irlanda y finalmente se establecen en una tierra a la que llaman en su honor Escotia. La piedra permaneció en lo alto de una colina cerca de la actual Dublín durante 1000 años, tiempo durante el cual todos los reyes del país debían recibir su beneplácito ya que se decía que emitía un potente gruñido para dar su aprobación a los monarcas propuestos. Por ello fue rebautizada como Lia Fáil, la piedra que habla. En el año 846 después de Cristo Kenneth MacAlpin unificaría todos los reinos de Escocia, convirtiéndose en el primer rey de los escoceses y trasladaría de nuevo la piedra hasta que finalmente es depositada en el monasterio de Scone, donde durante 400 años se coronarían todos los reyes de Escocia y de donde recibió otro de sus nombres, la piedra Scone. El poder de la piedra fue incluso ansiado por la Alemania nazi. En 1940, la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, la ANNERBE, con Heinrich Himmler al frente, buscó hacerse con los objetos y reliquias mágicas de la antigüedad: la lanza del destino, el arca de la alianza, el santo grial y la piedra del destino. En la Navidad de 1950, 4 estudiantes escoceses robaron la piedra, la partieron en 2 mitades y se llevaron uno de ellos a su país, aunque fue recuperada el 11 de abril de 1951. Curiosamente el mismo año que Uri Geller tomó el poder de los ovnis. Se cree que la tumba de Escota, la princesa egipcia y primera reina de Irlanda y Escocia, se encuentra al sur de la ciudad de Tralee, en Irlanda, en un valle de una zona conocida como Glen Foley, a donde regresó para morir. La polémica, los dramas familiares nunca dejaron de perseguirlo, incluso salió un documental recientemente, Leaving Neverland, con nuevos testimonios de las víctimas, pero el mundo seguía adorando al hombre de la voz imposible que había creado canciones que definieron una era y fueron tan importantes para tantas personas.
Cuando el músico murió, el mundo entero entró en un período de luto, pero, casi al mismo tiempo, comenzaron a aparecer teorías que decían que todo era parte de una conspiración creada por el mismo Jackson para poder escapar del caos en el que se había convertido su vida. Más recientemente, este mismo año, un video de TikTok, compartido por un usuario identificado como Michael Jackson, volvió a despertar la curiosidad de los fanáticos y las teorías de conspiración, aunque suena raro que Jackson finja su muerte solo para volver en TikTok con un nombre tan absurdo como Michael Jackson, ¿no creen? Y ese no es el único caso en el que los fans creen haber visto a Michael Jackson, ni es la teoría más loca. Desde 2009, han aparecido varios vídeos y fotos de fans que creen haber descubierto el escondite de Jackson, generalmente lo muestran caminando en la calle en alguna ciudad, aunque todos han demostrado ser imitadores. Los fanáticos también creen que su certificado de defunción estaba mal escrito, y que lo hicieron a propósito, lo que significa que no está realmente muerto. Jackson había dicho en una entrevista que tenía un hijo no reconocido y que se negaba a dar más información para proteger su identidad. Michael Jackson reconoció, al parecer, ante sus amigos en 2004 que Homer es hijo suyo, fruto de una relación de una noche en Noruega, un país que sale mucho en este canal por tener un vínculo muy fuerte con los viajes en el tiempo. Mientras se siguen dando vueltas a los motivos que provocaron la inesperada y trágica muerte de Michael Jackson, su herencia y si su padre era o no cruel, acaba de descubrirse el secreto mejor guardado del super rey del pop. Su hijo noruego se llama Homer Batty, es bailarín, tiene 25 años y se parece mucho a la malograda mega estrella. Se dice que fue fruto de un amor muy corto en 1983 entre el hiper Jackson y Pia, mujer de la que no sabemos mucho, un hijo secreto, pero no tanto. El diario británico The Sun publicaba ayer las imágenes de un hombre sentado en primera fila durante el funeral de Michael Jackson, celebrado el pasado 7 de julio. Junto a él, los hermanos y hermanas del cantante. Pero, ¿quién era aquel joven para haber logrado un asiento en primera fila? Muy sencillo, según el tabloide. Homer Batty, el hijo secreto del rey del pop. Al parecer, el propio Jackson reconoció ante sus amigos íntimos en 2004 que Homer era hijo suyo, fruto de una relación fugaz mantenida en 1984 en Noruega. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comparte el video para no ser apagado por las élites.